buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarlos. Quería pedirles una disculpa porque ayer no pude dar el webinar, pero sucedió que hubo un apagón de luz en la mañana y mi cargador, no me di cuenta, pero el cargador de mi PC se dañó. Carlos, buenas noches. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Se dañó el cargador, entonces pues ya se imaginarán, ¿no? Fue un lío porque me tocó ir a comprar uno hoy, pero pues bueno, ayer domingo esa hora era imposible encontrar uno. Afortunadamente no se dañó mi PC, que era lo que más me tenía preocupado. Realmente eso sí dije, no, donde se me haya dañado el computador, pues grave, pero no, solo fue el cargador. Y ya estamos acá de vuelta con esta hoy lunes de lectura, como lo prometimos. Quería hacer hoy el premercado semanal, pero dije, no, ya habíamos prometido hoy lunes de lectura, así que vamos a leer Unknown Market Wizards. Ya habíamos leído la primera edición. Así es, Neri, ya estamos de nuevo. Sí, claro, qué lástima, ¿no? Ese premercado el domingo es súper necesario porque, pues bueno, realmente es el día en el que uno puede ver los activos de la mejor forma posible. Pero bueno, no se pudo. Ya estamos acá con lo que sí podemos. Estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. Les cuento un poco este libro, pues muy interesante, el prólogo que nos da Mark Schwager, y es precisamente esos traders desconocidos que viven en el anonimato, que logran unas ganancias, unas rentabilidades súper importantes y que normalmente pues no aparecen en fondos de inversión porque sencillamente no deciden trabajar en ellos, pero que también tienen una excelente metodología. Realmente el autor menciona algunos casos como en el prefacio del libro y pues suena espectacular, ganancias, incluso hay traders que ganan el 95% de las veces. ¿Cómo? Pues lo veremos en el transcurso de las páginas que vamos a leer hoy. Capítulo uno, son capítulos largos, ¿vale? Son capítulos bien largos. Traté de resumirlos para que no se vuelvan aburridos, ¿vale? Para que la lectura no se vuelva monótona. Ahora muchos de ustedes se preguntarán, bueno, Sebastián, ¿y por qué no sencillamente nosotros nos leemos el libro y ya? Realmente por varios motivos. Número uno, porque sé que hay personas acá que no saben inglés, ¿vale? Yo me tomo el trabajo pues de traducirlo de la mejor manera. Y número dos, porque también este libro es muy técnico en el aspecto de futuros y acciones y hay muchos de ustedes que no negocian futuros y acciones. Yo también me tomo el trabajo pues de explicárselos de la manera más interesante posible. Aunque por supuesto, si ustedes lo quieren leer, bienvenidos sean, eso no tiene nada que ver, está perfecto, incluso se los recomiendo bastante, pero me parece que estas clases, estos webinars más bien han tenido un muy buen... como una muy buena aceptación, les gusta mucho, entonces pues decidimos volver, retomarlo, sobre todo porque nosotros hacemos no es venir acá a poner texto y leerlo, es simplemente hacer un análisis desde la perspectiva de Sebastián Hernández como trader y de lo que menciona el autor, que pues cuando uno lo empieza a leer dice, oiga, coincido con esto, no coincido con esto, me parece que sí, me parece que no, y sobre todo este trader que ya está más actualizado, este trader pero incluso opera, ¿vale? Sigue operando. Entonces uno dice, bueno, son traders que pues son más actuales, contemporáneos, no por allá del 80, aunque este arrancó en el 80, incluso arrancó en los años 70. Pero bueno, sí es cierto, aprecio ese esfuerzo que haces por nosotros. Qué bueno, Nelly, muchas gracias. Qué gusto me da que lo aprecies. Bien, vamos entonces con Peter Brandt, operador de futuros. Se preguntarán por qué operador de futuros, porque en los 70s los futuros no se negociaban como hoy en día, se negociaban con corros, la gente gritaba, tocaban campanas, la bolsa abría, la CBOT, que era digamos, la bolsa de derivados más importante del momento, que hoy en día es la CME Group, pues era lo único que se podía uno inmersionar, ¿vale? Este Peter Brandt, digamos que es un autor, más bien es un trader no tan desconocido, y lo menciona Mark antes de empezar con el capítulo, y lo menciona porque número uno es amigo, llevan más de
10 años de amistad y quería ya mencionarle algún libro. Dos, porque no ha trabajado directamente en un fondo de inversión, ¿vale? Aunque sí ha tenido muchas propuestas. Y tres, porque ha aconsejado a muchos de los traders que sí están en el completo anonimato y que por supuesto habrá más entrevistas todos los lunes. En Twitter, se volvió muy famoso por Twitter con sus ideas de trading, con sus recomendaciones. Entonces, pues no es que sea tan desconocido, ¿vale? Si uno busca el nombre Peter Brand, seguramente no va a aparecer allá como los que veíamos en el primer libro, pues con logros excepcionales, pero sí, pues con rentabilidades que superan el 60% anual, lo cual es excelente para un trader que lleva operando más de 30 años, ¿vale? Ha tenido lapsos, bueno, ha tenido de todo, vamos a verlo. Empieza la entrevista. Cuando eras joven, ¿tenías alguna idea de qué querías hacer con tu vida? Un poco sobre Peter Brandt. Nació en un barrio muy pobre de Estados Unidos. Vivía únicamente con su madre, pero desde muy pequeño fue muy emprendedor. Sí se levantaba a las 5 de la mañana los domingos a vender periódicos y trataba, digamos, de esforzarse desde los 10 años, imagínense, muy pequeño, para pues sacar adelante su hogar, que estaba compuesto únicamente por su madre. Su hermano mayor le dio, digamos, los primeros pasos para hacer trading, o bueno, le mostró más o menos qué era el trading de una manera muy interesante. En esa época, exactamente en 1957 aproximadamente, los estadounidenses no podían poseer oro físico, sino únicamente monedas de plata, ¿vale? El valor se había representado en silver coins, monedas de plata, y el hermano que hacía las coleccionaba para después venderlas, algo que resultó muy rentable porque pues en la especulación de las mismas, la onza en ese momento costaba 1,50 y se podía vender a 4,50, ¿vale? Es decir, 3 veces lo que se compraba. Decía, me llama mucho la atención que Peter Brandt parece que es un fan de Mercedes-Benz porque decía, yo empecé en este mundo, me empezó a llamar la atención porque mi hermano tenía un Mercedes-Benz, ¿vale? Y como que eso para él era realmente muy interesante. Entonces, pues a través de las Silver Coins es que Peter entra en el mundo de la especulación. Él estudió publicidad y mercadeo, se graduó como profesional en publicidad y mercadeo, trabajó para varias agencias, pero se dio cuenta pues de que muchos de sus amigos que trabajaban con el CBOT, ya sea operando con cuentas de otras personas, ¿sí? Como en la gerencia o cuentas propias, pues trabajaban muy poco, digamos, menos de lo que él trabajaba y hacían más dinero. Entonces, bueno, creo que es como lo que todo trader cuando empieza a negociar quiere, ¿no? Tener más tiempo, tener más libertad, de poder operar sin necesidad de tener jefes. Todo ese sueño pues empezó a hacerse realidad, pero no fue fácil. Ver el Board of Trade lleno de Mercedes y Porsches lo motivó, ¿vale? Veía, pues claro, imagínense, la CBOT llegaban no solamente los operadores, sino los directivos, pues llenos de Mercedes y Porsches. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, me llamó la atención esto porque Daniel Mack, que es un youtuber, o bueno, más que youtuber, un TikToker, sube TikToks diciéndole, le pregunta a la gente, what do you do for a living? ¿Qué haces para ganarte la vida? Y muchos de ellos, que son muy, muy millonarios, tienen acciones, ¿vale? O han hecho trading en acciones, o tienen fondos de inversión, o tienen alguna compañía como un broker. Entonces, realmente en el mundo de las finanzas, en Estados Unidos, en el primer mundo, realmente sirve bastante o es muy importante haberlo hecho o trabajar en eso, ¿vale? Lo que es Wall Street todavía sigue siendo pues esa inminencia de que los que trabajan, tienen cuentas y hacen esto, pues normalmente tienen dinero. Empezó a hacer trading en 1976 con algo de dinero que había recolectado. Me llama mucho la atención que, pues como él trabajó en sus compañías de mercadeo y demás, logró forjar un capital donde dijo, si lo pierdo no pasa nada, ¿vale? No le preocupaba perderlo. Es decir, decía, voy a implementar este negocio, este trabajo de trader, pero si pierdo mi capital, pues sencillamente no voy a ponerme a llorar, ni voy a perder mi empleo, ¿vale? Simplemente empezó a hacerlo, digamos, continuo a lo que hacía con su trabajo. Fueron 2 o más o menos 3 años en los que perdió dinero, ¿vale? En los que quemó cuentas, intentó con varias metodologías, entre ellas seguir las recomendaciones de algunos analistas del Board of Trade, terminó quemando 4 cuentas en total, implementando análisis fundamental, mezcla de análisis fundamental y análisis técnico, un tipo de análisis técnico que comentaban sus amigos, pero ojo porque aquí hay algo que hay que tener en cuenta.
Los futuros en 1960 no eran futuros de los que conocemos hoy en día de Forex, de índices, no. Solo habían futuros de materias primas, bienes agrícolas, como lo son la soya, el trigo, el maíz, el algodón, ¿vale? Solamente se podían negociar granos en aquel entonces. No era como que uno tenía la flexibilidad de negociar muchas otras cosas, ¿no? Así que, por supuesto, los fundamentales eran muy relevantes, ¿vale? Cuando había cosecha de maíz, cuando había de pronto un producto que reemplazara, por ejemplo, al aceite de soya, como él menciona que el aceite de anchoa lo podía reemplazar, entonces toda esa afectación en la oferta y demanda hacía que los productos fluctuaran bastante. Le daba gracias al hecho de perder con un riesgo permitido comparado a los que en aquel entonces operaban otros mercados. Entonces, fíjense esto, él cuando empieza a quemar sus cuentas, pues sí, perdía dinero, pero ya sabía que podía perder ese dinero. Psicológicamente estaba adaptado o posicionado para saber que podía perder ese dinero. Mientras que pues él los compara con los traders de criptos, ¿no? Que inician y realmente pues tienen la expectativa de manejar un Mercedes-Benz y terminan viviendo en el sótano de su madre porque pues no controlan el riesgo, no porque las criptos sean malas, ¿no? Pero porque no controlan el riesgo, ¿vale? Son traders que les gusta mucho la volatilidad y pues tienen un ideal de que en una semana se van a volver millonarios y se chocan con la triste realidad. Dos lecciones para empezar a operar bien. Número uno, usar stop loss. Cuando él no usaba stop loss decía, yo no me puedo permitir perder más del 10 o 15% de mi cuenta. Y sin usar stop loss eso podía ser muy fácil. Ojo, después van a ver que él reduce significativamente el riesgo. Empezó operando con 10 y 15% efectivamente, sí. Pero también hay algo muy cierto y es que los mercados del 70 y del 80 eran mercados donde los patrones técnicos y sobre todo las tendencias funcionaban y duraban bastante tiempo. Hoy en día eso no ocurre. Número dos, libro de análisis técnico que le permitió empezar a ser chartista. Él dice que ese libro, pues es un libro súper viejo, es más o menos de 1930. Realmente hoy en día no sirve tanto, pero a él le dio una idea de cómo entrar en un trade, cómo poner un stop loss, porque cuando empezó no tenía ni idea alguna, simplemente compraba basado en emociones y en sensaciones de opiniones externas que por supuesto afectaban bastante su manera de hacer trading y pues de ahí se vino la quemada de sus cuatro cuentas. ¿Listo? Su mentor decía, hay dos partes en un trade, dirección y tiempo, y si te equivocas en alguna, te equivocas en el trade. Él menciona mucho a su mentor, porque esa persona que le enseñó a hacer futuros que trabaja en el Chicago Board of Trade, en el CBOT, era un trader muy de sentimiento, de feeling, como lo vimos en algún momento también con Mark Schwager en los primeros magos del mercado. Ese trader decía, la soya va a subir porque ya lleva mucho tiempo cayendo. Y empezaba a subir, ¿vale? Digamos, tenía algo de suerte en su pronóstico, pero decía Peter Brandt que eso le funcionó 1 o 2 años, pero en el largo plazo pues terminó no siendo un muy buen trader. Pero aprendió de él a controlar el riesgo. Lo que les venía comentando, el análisis técnico en los 70s y 80s era mucho más confiable que el de ahora. Cualquier patrón de cuña ascendente, cuña descendente, triángulo alcista, rectángulo alcista era, pero demasiado importante y se podía simplemente negociar y esperar a que se desarrollara y era casi que un 90% de probabilidad de que se daba. En gran parte porque muchos de los operadores no ejecutaban análisis técnico, sino únicamente análisis fundamental. Entonces era mucho más confiable en ese momento los patrones. Después de que tuvo sus 4 cuentas quemadas, que fueron 3 o 4 años de pérdidas, empezó a bajar el riesgo y con el que actualmente opera no es sino del 1 a 2% de su cuenta. Creo que eso yo lo he repetido muchas veces, concuerdo completamente con él. Yo también he tenido operaciones del 10, 15, 20% de riesgo, después uno se arrepiente porque el riesgo no debería ser del 1 o 2. Sin embargo, él dice que gracias a que empezó con ese error en su metodología de gestión del riesgo y arriesgar entre el 10 y el 15%, fue que pudo permitirse tener cuentas grandes, ¿vale? Él, pues claramente con esa rentabilidad anual, hay veces tenía el 600%, por supuesto empezó a crecer en capital. Entonces, él llama algo que pues no estoy muy de acuerdo con eso, que es como una intervención del universo en su cuenta y de más o menos como un tipo de suerte de que si no hubiera hecho eso, pues no hubiera descubierto el camino real para ser rentable. Pero siento yo que son experiencias que cada uno determina según su psicología.
porque eso le puede pasar a cualquier otro, ¿vale? La suerte de principiante se obtiene, no sé, eso es algo como que van haciendo con uno. Cuando uno empieza a hacer trading casi siempre le va bien. El tema es que esa confianza, pues entonces se empieza a limitar en la medida que nosotros agrandamos nuestras cuentas, ¿vale? Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención de Peter es que solo una vez en la vida decidió manejar dinero de otras personas y esa vez en 2013 le fue mal. Vamos a ver por qué. Eh, Stops posicionados durante la noche con excepciones. Me llamó mucho la atención esto y creo que lo voy a poner en práctica. Le decía a Mark, bueno, pero a ver, tú ponías un stop loss porque es un operador tipo swing. Le preguntaba al autor del libro en su entrevista que estaban haciéndola en Colorado, enfrente de un hermoso desierto, y decía Mark, pues tenía unos sonidos muy lindos y una vista muy hermosa mientras hacía la entrevista. Eh, que por qué poner stop loss en la noche si pues los movimientos muchas veces eran innecesarios, ¿vale? O muy poco volátiles, de pronto se tocaba el stop loss y después el trade se disparaba hacia el camino pues que uno hubiera pronosticado. Él dice, si yo voy a operar en el cobre, no le pongo stop loss porque en la noche normalmente no fluctúa mucho. O por ejemplo el dólar contra el dólar canadiense, pero si voy a operar con el euro, a operar con el oro, operar con activos que fluctúan en una sesión cuando yo estoy durmiendo, bueno, cuando él está durmiendo, que es casi la misma hora que acá, pues lo mejor es no poner stop loss. Y tiene mucha razón. A mí muchas veces me ha pasado que por poner stop loss en USD CAT en la noche, pues en la mañana cuando empieza a fluctuar de pronto me saco el stop loss y después coge el verdadero camino. Esto hay que revisarlo con cuidado, vuelvo y repito, estamos hablando de su operativa inicial en los 80, ya después vamos a verla después de 2006, pero en los 80 él decía, eso era una buena idea, no poner stop loss en activos que no fluctuaran mucho, ¿no? Hola John, buenas noches. No, no te preocupes, bienvenido. Recuerden pues igual los que han llegado tarde y demás, se han perdido algo, este webinar queda completamente grabado para que lo vean en YouTube. 1988, un pésimo año como trader, ¿vale? Normal. Él dice que 1987 fue su mejor año, rentabilidades excelentes y pues entró en una zona de confort. En 1988 perdió, igual no fue pues tampoco una pérdida muy grande, fue apenas el 5% negativo, pero pues bueno, para él era bastante. Y eso le hizo, digamos, reevaluar su comportamiento como trader y volver a lo básico, a las bases iniciales. ¿Qué sabes ahora que desearías haber sabido hace 15 años? Muy interesante, perdonarme ya que siempre se cometen errores, ¿vale? Uno normalmente dice, no, es que de verdad soy muy malo para esto, se culpa demasiado. Hay errores que se tienen sí o sí que cometer para aprender una lección. Lo importante es irlos anotando, irlos descubriendo y saber que existen, porque si yo simplemente me digo a mí mismo, cometo errores, pero no hay una forma de solucionarlos, pues por supuesto eso sería pésimo. Los mejores trades que ha hecho han sido en contra de sus instintos, muy importante, y lo quiero comparar un poco con el primer libro que leímos de Market Wizards. Habían muchos traders que confiaban mucho en su instinto. Dice Peter Brandt, a mí me iba mal con mi instinto. Cuando la soya iba cayendo mucho, él decía, oigan, en algún momento tiene que rebotar, tratando de recordar los pasos de su mentor y decía, cuando yo me guiaba por mi instinto, stop loss seguro. Hasta que veía bien el gráfico y decía, oiga, es que la tendencia es bajista, los patrones son absolutamente bajistas, busquemos cortos. En esas posiciones, cuando realmente se guiaba por su confianza en el análisis técnico y por sus patrones disciplinados que seguía, era que le iba bien. Entonces aprendió a no actuar con base en sus instintos, muy importante. Hay muchos a los que nos funcionan los instintos en muchas ocasiones, pero siempre tenemos que ser disciplinados con lo que nosotros estamos practicando. Si somos traders intradiarios, swing a largo plazo, si así tomamos las noticias o eventos fundamentales como único método de hacer una operación o si únicamente tomamos el análisis técnico, lo importante es no dejarnos llevar por nuestro sentimiento de traders, sino más bien precisamente confiar en el análisis que estamos ejecutando, ¿vale? No importa cuál sea, no hay un análisis bueno u otro malo. Todos los análisis son buenos siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta la delimitación del riesgo, pero esto de los instintos me llamó bastante la atención. De operar en su cuenta, manejar dinero, 2013 fue el único año donde terminó negativo luego de 10 años sin hacer trading, ¿vale? Él paró de hacer trading desde el 1996 hasta 2006. El 2013 fue cuando decide gerenciar dinero porque mucha gente le dijo, por favor, Peter, por favor.
gerencia, no sé, este dinero. Él lo hacía, pero pues realmente no le gustaba. Incluso decía que no le gustaba porque él alcanzó a manejar hasta 10 millones de dólares. Y decía, yo me sentía muy mal abriendo una posición de un riesgo de 100.000 dólares, incluso cuando pues era un riesgo bajo a comparación del tamaño de cuenta. Pero decía, me sentía realmente mal y no era un trader bueno negociando con tantas cantidades, incluso sabiendo que mi capital me permitía afrontar ese tipo de riesgo. Por lo que pues se dio cuenta que no era bueno para gerenciar cuentas, era bueno para operar la propia suya y por lo tanto no debía hacerlo. Y dice, no lo voy a volver a hacer nunca más. Aprendió de la lección. No todos los traders tienen que manejar cuentas. Entonces, hay muchos que dicen, pues si usted es tan bueno, ¿por qué no maneja cuentas? Pues aquí está la respuesta. No todos nacimos para manejar cuentas. De pronto somos buenos es con nuestras propias cuentas. Y a mí me pasó eso. Manejando la cuenta de un hermano mío, ¿vale? Con un patrimonio familiar, no me iba tan bien como con mi cuenta personal. Precisamente porque, y como lo dice Peter, eso uno lo ve como dinero Monopoly, la cuenta propia. La cuenta de los demás, uno dice, eso es un dinero muy importante para ellos, no importa si tienen o no tienen, tengo que respetarlo y tengo que hacer una operativa muy estresante que me delimita en cuanto a mi proceso de expandir o crecer esa cuenta. Entonces, concuerdo completamente. Utiliza una metodología tipo swing y su patrón favorito es el bull flag, ¿vale? El banderín alcista. Dice que confía mucho más en los patrones horizontales que en aquellos diagonales, porque precisamente en el análisis técnico y con la aparición de tantos difusores de cursos, de información y sobre todo de patrones, los que menos fallan son, o los que uno más identifica que fallan, son precisamente esos diagonales. Les pongo un ejemplo, rompió un bull flag, ¿vale? Rompe hacia arriba, tenemos un patrón de entrar directamente en compras, pero falló. Inmediatamente yo puedo ver esa línea que se traza, esa resistencia, ver cómo falla, mientras que en un triángulo alcista los fallos se presentan mucho más. Creo que concuerdo también en esto, a mí también me gustan mucho más los bull flag o los bear flag, dependiendo pues la dirección en la que esté operando, si es alcista o bajista, pero sí me he dado cuenta también que tienden a funcionar mucho más las lateralidades que los mismos triángulos o alcistas o bajistas, ¿vale? O lo que también se conoce como cuñas. Reglas. Cada vez que tiene un net profit en un trade igual al 1% del total de su capital, Brandt toma utilidades parciales. ¿Listo? Yo no estoy diciendo que ustedes lo tengan que seguir, simplemente eso es lo que él hace y le funciona. Cada vez que un trade entra con el 30% de su objetivo, o sea, si yo tengo un objetivo de $100 y ya me voy ganando $3, Bland pone un stop loss protectivo, ¿sí? Es decir, empieza a hacer trailing stop, a gerenciar el stop, ¿vale? También me llama mucho la atención, yo tengo mi propio método en el cual tengo que estar en el 100%, ¿vale? Eh, Él lo decía así, 30%. Cada quien lo delimita como quiere. Algunos dirán que es mucho, algunos dirán que es poco. No es que esté bien, no es que esté mal. Es que así le funciona a él. Entonces, fíjense cómo él adapta sus reglas y las hace sencillas. ¿Qué podemos aprender? No copiarnos de él en cuanto al 1% de total su capital o el 30% del trade. No, simplemente establecer también una regla que diga, oiga, cuando llegue a 1 al 100%, pues yo paso mi stop loss a break-even o paso mi stop loss a positivo, bueno, lo que sea. Yo en algún momento de mi vida no hacía esto. Yo esperaba que el trade tocara mi take profit y si mi take profit estaba en el 5-1, 500%, yo dejaba mi stop loss en zona de pérdida. Y eso tampoco está bien porque es regalarle el dinero al broker. ¿Listo? Esto sí lo quise copiar tal cual. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera perseguir una carrera de trading? Ojo, porque no es, Peter Brandt no es una persona muy carismática en cuanto a la manera de decir las cosas. La primera cosa que debes preguntarte es, si tú perdieras todo lo que estás poniendo dentro, ¿sería significantemente cambiante para tu estilo de vida? Si lo es, por favor, no hagas trading. Y si no eres bueno resolviendo problemas, no hagas trading. Si crees que necesitas tener beneficios en el trading con una, digamos, una regularidad en tu horario, no hagas trading. Los mercados no son, no le dejan a uno beneficios, llamémoslo, regulares. Te diría que muchos traders esperan
tener al menos 3 años de experiencia para tener al menos una pista de cómo deberían operar y 5 años para alcanzar un nivel efectivamente competente. Ojo, no se desanimen, pero es algo que menciona y es fuerte, pero pues en gran parte es así, ¿no? Y si no tienes esos 3 o 5 años para alcanzar la competencia en el trading, probablemente no deberías hacer trading, ¿vale? No deberías operar. Las personas, eh, no, bueno, como que no se dice desestimar, sino como que no sobrevaloran, sino el antónimo de sobrevalorar. Se me fue la palabra. Eh, Subestiman, gracias, Daniel. Subestiman, se me había ido completamente. Subestiman cuánto trabajo requiere ser un trader rentable, ¿vale? No mires a alguien que se va a convertir en un trader porque solamente quieres hacer dinero. ¿Listo? Diría, él diría que si tu meta es ganarte, hacer dinero, o más bien vivir, tener una vida de dinero como un trader, la probabilidad de lograrlo es acerca o cercana más bien al 1%. Fuertes palabras que por supuesto a muchos los desanima, ¿vale? No concuerdo mucho con él porque yo viví del trading, exclusivamente del trading y de futuros por casi 4 años de mi vida y no tenía otro ingreso. Y si hubiera perdido todo ese dinero que yo tenía, ni siquiera era dinero mío, era dinero de mi familia, entonces habría sido grave. Creo que ya se pasa a un punto extremista, ¿vale? Mm, sí concuerdo con el hecho de que no es fácil ser trader y es una carrera en la que uno aprende todo el tiempo, pero también digo, a ver, si uno no pone un riesgo, pues ¿cómo va a haber una ganancia? ¿Vale? Claro, si ese riesgo significa no pagar el colegio de los hijos, yo estoy completamente de acuerdo con él. Pero si ese riesgo significa no salir un fin de semana a una rumba y más bien poner ese dinero enfocado en construir algo, pues me parecería increíble. No concuerdo realmente con este consejo. Realmente ahí sí, pues me alejo un poco de lo que le está diciendo. Me parece demasiado extremista. Yo digo, desde que uno tenga la psicología correcta para empezar a operar, no importa cuánto tiempo lleve. Por supuesto, miren, o sea, él duró 3 años para quemando cuentas, ¿vale? Sí, seguramente era dinero que estaba pues permitido perder, pero estoy seguro que tampoco pues no fue de importancia alguna ese dinero. Por supuesto tuvo que haber sido importante. Entonces, en este consejo a nuevos traders sí no concuerdo, ¿vale? Realmente me parece que no es un consejo que deberían tomar. Simplemente entiendan que sí no es un camino fácil y no es un camino donde en un mes uno va a lograr aprender todo lo que se necesita. Recuerden que una carrera de profesional para vivir la vida como un profesional toma entre 5 o 7 años, con especializaciones pueden ser 10, el trading puede ser igual, ¿vale? Claro que hay métodos para cortarlo, pero el único garante de que uno va a ser un buen trader es la experiencia en el mismo, ¿vale? Entonces, ahí sí digamos que difiere un poco de lo que está comentando. Buen trader, sí, efectivamente sigue operando. Habla un poco de suerte. Me parece a mí que sí, efectivamente tuvo algo de suerte, pero pues no se puede negar que efectivamente es un gran trader. Bien, señores, un poco acá de análisis antes de terminar. Bitcoin subiendo fuertemente, llegando a los 44.000, bueno, ya llegando casi a los $44.000 por Bitcoin. Súper interesante. Rápidamente vámonos con el Standard Poor's 500. ¿Vale? En una zona de rango, pero me parece que podría ser muy bullish esta semana. Ojo, porque en el semanal está en una resistencia potente. Quiero ver rápidamente el euro y no he visto los mercados muchos, tengo muchas cosas por hacer, ¿vale? Euro después de la super subida consolidando, típico patrón técnico después de que un activo sube fuertemente empieza a consolidar. Vamos a ver si hay algo para operar esta semana o bueno, más bien hoy. Libra me gusta para largos, me gusta bastante para largos, me iría a comprar Libra, ¿vale? Me gusta bastante, de una vez les digo, este sí que me llama la atención.
Voy a esperar de aquí a las 11. Este sí es un activo que fluctúa en la europea, entonces pongámosle stop loss, por favor. Me gusta Libra para largos, el australiano también muy bullish, no está nada mal. Podría ser, aunque me gusta un poco más la Libra. Aunque bueno, este no está nada mal, de verdad, no. Nada, pero nada mal. Podría ser también. Kiwi rápidamente. No me gusta mucho más, preferiría australiano. USD CAD lo vi caer fuerte. Zona de soporte importante. Podría ser el rebote, pero eso dañaría entonces la correlación en lo que quiero esperar en Libra. Así que este lo esperaría en Americana y en Americana tomaría una decisión. ¿Listo? Dólar contra yen. No me gusta. ¿Vale? Rápidamente. Bueno, el franco nunca lo negocio. Bitcoin está muy fuerte al alza, pero ojo porque probablemente se venga una corrección con esa sobrecompra que está logrando. Miremos el oro. El orito, el orito. Tenemos esto por acá para que no nos interrumpa. Y está lindo, ¿no? Está lindo, 1820 subiendo fuerte. También me gusta, puede llegar a los 1830. No tiene mucho espacio, pero también me iría a largos. La plata, $23 en este momento la cotización. Vela de rango amplio, la resistencia no es muy potente. Creo que sí, está para largos, pero pues por supuesto simplemente la miro para validar la hipótesis en oro. Petróleo está súper mega bullish, pero ya saben cuál va a ser mi hipótesis siempre, esperar corrección, porque yo no negocio en los mercados alcistas simplemente porque esa es mi disciplina, ¿no? No lo hago. El S&P me gusta para largos, quiero validarlo con Nasdaq. Es que el Nasdaq es el que me preocupa, pero S&P sí me gustaría para largo. También esperar Americana de pronto que haya algo de volumen, porque hoy no hubo nada, nada de movimiento. Este jueves también recuerden que tendremos inflación, ¿no? Miremos rápidamente el Nikkei. Está subiendo, pues esto podría ser un pronóstico de que tal vez los índices suban mañana. Noticias importantes el jueves del dato de inflación, por supuesto lo cubriremos en la sesión de futuros que tenemos 7:30. Un placer haber estado con ustedes, nos vemos mañana, ¿vale? En futuros, 8 a.m. creo que, no sé, no recuerdo si esa la tengo que cambiar, se los aviso en unos minutos, ¿vale? Abrazo grande y recuerden, todos los lunes tendremos entonces esta lectura con muchos capítulos que tiene este libro. Realmente vamos a tener bastantes lunes de lectura, así que abrazo grande, nos vemos mañana, cuídense mucho, chao, chao.